Señores, estamos de regreso con el consumidor y al parecer el doctor Luis Felipe Encarnación ha tenido inconvenientes para llegar al programa. Entonces nada, estamos en espera del doctor Wilfredo Mañón. Pero mientras tanto, recordando que vamos a hablar sobre la amigdalitis en el día de hoy, mientras tanto quiero también comentarles, señores, el viernes se me acercó una maestra, una profesora, y me estuvo hablando acerca del tema de educación y me hablaba de que ella sabe que a mí un poco me apasiona ese tema y que había escuchado algunos comentarios míos con respecto al tema del involucramiento de los padres en la crianza y en el estudio de nuestros hijos, en el tema de educación de nuestros hijos. Ella me comentaba que ella es profesora de una escuela y que muchas veces los profesores tienen la intención o quieren enseñar, muchas veces no, en la mayoría de los casos, ¿no? Y pero que los niños vienen también con muchas situaciones desde su casa, con mucha malcrianza, como le llamamos los dominicanos vulgarmente, de la casa. Y hablaba de la responsabilidad que deben tener los padres y su participación en la parte de la preparación y en la educación en valores, que desde el inicio, desde que nacen, se inculca en el hogar. Y esa parte es muy importante. Yo creo que los padres debemos entender eso. Nosotros nos quejamos mucho del nivel de educación de nuestro país, que no es adecuado. Las escuelas de este país están evaluadas como el nivel de educación de las escuelas de nuestro país están dentro de los más bajos de América. Obviamente eso siempre trae mucha preocupación a los padres. Y la gran mayoría de los padres quisiera que sus hijos tuvieran un colegio privado, no una escuela. Muchas veces la mandan a la escuela por las necesidades económicas, por la falta de posibilidad de llevarlo, de pagar por un colegio, ¿no? Y se debe a eso, ¿no? A la deficiencia que hay dentro del sistema educativo. Por eso nosotros siempre hemos hecho aquí, nos hemos hablado sobre el tema de educación, y parte de lo que creemos que se debe hacer en el país, más que el tema de la remodelación de las escuelas y creación de nuevas escuelas, es la mejoría de la calidad de la educación. Es preparar mejor a los profesores, pagarle mejor a los profesores, pero también a los profesores que se lo merezcan un mejor pago. No a todos los profesores. Yo no estoy de acuerdo que a todos se le aumente. Yo sé que la ADP habla de todos, pero yo creo que no debe ser a todos. Es más, yo creo que hay profesores que no deberían ser profesores. Ser profesor no debe ser no debe ser la excepción, no debe ser que como no pude ser médico, no pude ser doctor, no pude ser abogado, no pude ser licenciado en algo, soy profesor. No debería ser eso. Ser profesor debería ser algo de vocación, debe ser algo que nace, no ese deseo, ese amor por la educación, por la pedagogía, por enseñar. Eso debe nacer, eso no es cualquiera que puede ser profesor. Hay que tener paciencia, hay que tener conocimiento, hay que tener el sentido común, hay que tener las herramientas para el manejo de la enseñanza. Entonces, yo creo que además de hacer estas remodelaciones en las escuelas, construir escuelas, hay que preparar a los profesores, hay que adaptarlos a los nuevos tiempos. Hoy día miren cómo yo estoy haciendo el programa, yo tengo una tablet aquí, un celular inteligente, una tablet, o sea, ya hoy día el mundo ha cambiado, ya hay colegios que no tienen, que ya lo que les dan a sus hijos es tabletas de este tipo. Ya no hay libros físicos, sino tabletas, y por ahí se mandan las tareas y por ahí se mandan la información. Ya el tiempo ha ido cambiando. Los idiomas son importantísimos. Y ya no solamente el inglés se da por sentado que tú debes saberlo hoy día en este mundo globalizado. Ya se habla de que hay que saber mandarín, que hay que saber francés, hay que saber otro idioma, porque, vuelvo y repito, el inglés se da por sentado ya, que usted debe saberlo. O sea que ya en este mundo yo creo que la educación es importante, que el tema de la preparación de los profesores y del pensum escolar, un cambio radical es lo que se amerita para que podamos seguir mejorando. Pero también, señores, está la participación de los padres, que eso no hay forma, no hay una actualización para eso, no hay forma de evadirlo. Recuérdense que los niños van al colegio a los 5 años. Esos primeros 5 años son vitales en la crianza de un niño.
Pero posterior a esos 5 años, esos primeros 5 años donde el padre debe tener participación, donde el padre debe inculcar respeto por los adultos, respeto por los demás, donde debe inculcar valores como la honradez, como la responsabilidad, como la honestidad, todos esos valores que hay que inculcárselo, pero no solamente decirle, tú tienes que ser honesto, sino tú demostrarle que tú eres honesto con tus actuaciones. Los hechos sirven más que cualquier palabra. Hay padres que no hablan mucho, pero sus ejemplos hacen que los hijos sean buenos y que tengan valores. Pero posterior a los 5 años, posterior a que pasan estos primeros 5 años, que ya el niño empieza la escuela, debe haber una integración del padre en el día a día de sus hijos, en las tareas, cómo se está yendo, participar en la escuela. Por lo menos una vez al mes debe el padre ir al colegio, a la escuela, y hablar con los profesores. ¿Qué está pasando con mi hijo? ¿Cómo le está yendo? Ver las notas. Si el padre no tiene la capacidad tal vez de enseñar a sus hijos, porque no tiene conocimiento, porque él no estudió, vaya a la escuela y hable con los profesores y dígale que le ayuden, que le den un soporte, que a su hijo que estén atentos, que si hay cualquier duda o algo, o si el niño ve que no está rindiendo bien, que le hablen con usted para ver qué medidas pueden tomar para corregir esto. Pero los padres deben tener, el rol más importante en la crianza y en el desarrollo de la educación de nuestros hijos, solo tienen los padres, más que los mismos profesores. Y eso tenemos que entenderlo. El papá es el que hace las tareas, el que se sienta a hacer las tareas con sus hijos. No a hacérselas, pero sino a sentarse a revisárselas, a invitarlo a la lectura, a crearle ese hábito de estudio, pero además del hábito de estudio, señores, ese razonamiento, esa lógica que hay que tener para muchas veces entender y comprender muchos de los temas. No solamente hacer la respuesta correcta, sino saber el por qué la respuesta correcta de esa forma. En matemáticas, muchos niños ahora con el tema de las computadoras y de los celulares inteligentes que tienen su calculadora, ponen operaciones en la calculadora y le dan resultados y eso es lo que hacen la tarea. Y eso es incorrecto, porque se supone que usted tiene que sabérselo, el procedimiento. Cuando yo hago la tarea con mi niña, con la más grande, cuando yo llego a la casa que veo que ella hizo la tarea de matemáticas y no veo el procedimiento, cómo fue que ella llegó a dar ese resultado, yo le digo que la hagamos de nuevo. Porque yo quiero que me la haga de nuevo. Yo quiero ver cómo ella llegó de la A a la Z. Ese proceso, pero quiero ver B, C, D, quiero ver todo. ¿Y qué crea eso? Eso crea hábitos de estudio, eso crea responsabilidad, eso crea comprensión. Hay una materia muy buena, no sé si la dan todavía en los colegios, que era lectura comprensiva. Era que tú tenías que leerte algo. Y luego te decía, con tus palabras explícame el libro o el cuento. Qué chulo era eso, qué bonito, porque tú tenías que leerlo de verdad, no leerlo y embotellártelo, no. Eso de con tus palabras hacía un compromiso, porque tú no podías copiar directamente lo que decía el libro, era tú interpretar lo que decía el libro con tus palabras. Entonces yo creo que los padres es eso lo que tenemos que aportar a nuestros hijos. La educación es una mesa de muchas patas, pero la pata más importante, una de las patas más importantes somos nosotros los padres. Y no solamente en la educación a lo que se refiere a las clases per se, sino también en la educación en valores, la educación en respeto, la educación en honestidad, en responsabilidad, en decencia, en valores patrios, en civismo. Todo ese tipo de cosas somos nosotros los papás. No le echamos la culpa a la educación, ni al 4%, ni a Danilo, ni a Hipólito, ni a Leonel. No, somos nosotros. Cuando el niño le abren la puerta, él no dice gracias. Eso no es culpa de la educación que le enseñó en el colegio, eso es culpa suya, papá. Cuando el niño dice malas palabras a sus adultos o no respeta a sus compañeros, eso no fue el colegio que se lo enseñó, eso fue el papá que no se lo corrigió. ¿Ok? Cuando dicen por favor, cuando tú ves que no respetan las filas, cuando tú ves que hacen, hoy es el Día Internacional del Abuso Escolar, cuando hay abuso escolar, eso es culpa del papá, de los padres, que criaron un niño que es abusador.
Entonces, padres, madres, esto es una responsabilidad de todos. La educación no solo no solo es la escuela o el colegio. No le dejemos el trabajo a ellos. Que ellos tienen, un profesor tiene 13, 14, 15 estudiantes. Es muy difícil personalizar el tratamiento. Pero usted tiene un hijo y ese hijo es suyo, único. Ahí sí usted está obligado a personalizar el tratamiento. Porque ese es su hijo. Que vale más a usted, le importa más, 1000 veces, 1.000.000 de veces más que lo que le puede importar a un profesor, que lo va a tener por un año. Vamos a entender eso y vamos a hacer nuestros aportes para mejorar esta situación de la educación dominicana, pero desde adentro, desde el hogar, que es lo más importante. La educación casera, la educación hogareña, la educación de mi papá, de mi mamá, esa educación que es tan valiosa para la mejoría y para el cambio de nuestra juventud y de nuestro futuro. Ahora sí nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Mayón ya está con nosotros, estaremos hablando con él sobre la amigdalitis. Así que no se vayan, regresamos unos segunditos.